Ministerios Evangelísticos Visión de Fe presenta al pastor licenciado Luis Alberto Palacios con el programa Consejo, Verdades Bíblicas, un programa de bendición para tu vida espiritual. Bienvenidos. Gloria al Señor. Quiero llevarles, hermanos, por favor, al libro de Levítico, capítulo 10. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Levítico 10, versículos 1 y 2. Voy a leer la versión PDT, que es una palabra quizá un tanto más clara, una traducción, ¿verdad? Quiero decir, más entendible para nosotros. Levítico 10, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un brasero, pusieron en ellos incienso y fuego y ofrecieron al Señor un fuego extraño que Él no les había ordenado usar. Entonces salió fuego del Señor, los quemó y murieron ante Él. La versión Reina Valera dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Miren qué interesante. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Bueno, que el Señor nos bendiga, hermanos, a través de su eterna palabra. Yo creo que esta palabra hoy por hoy cobra mucha importancia, porque de alguna manera, consciente o inconsciente, se puede ofrecer a Dios un fuego extraño, ya sea en el hogar, en la congregación, en la vida diaria, secular. Estamos expuestos a esta actitud terrible que 2 sacerdotes legítimos tuvieron delante del Señor, porque eso no debemos de perderlo de vista. El linaje arónico era el que había sido constituido por Dios para ofrecer en la presencia del Señor. Esos jóvenes eran sacerdotes al 100%, pero ofrecieron un fuego extraño. Y dice la Biblia, el versículo enfatiza y recalca que era fuego extraño porque Dios no lo había pedido. Dios no lo había demandado. Y por eso yo insisto mucho, hermanos, en la necesidad que tenemos de mantener conexión con el Espíritu Santo. Porque el Evangelio exige que caminemos en las obras, dice Efesios 2:10, que el Señor preparó, dispuso de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces yo siempre tengo la idea, y la Biblia creo que da la razón, que Dios ha preparado un itinerario para cada uno de nosotros. Dios ha preparado un plan eterno. Y en la medida que nosotros buscamos la dirección del Espíritu Santo, nos vamos ajustando al programa que ya Dios preestableció para que nosotros podamos caminar en Él. Para que no surjan entonces las tendencias humanas, las intenciones humanas, porque a veces pueden ser buenas intenciones desde una perspectiva humana, pero ¿qué pensará Dios? ¿Será que al Señor le parecen también buenas? Porque qué de malo miramos nosotros en el hecho de que 2 legítimos sacerdotes tomaran su incensario y ofrecieran en la presencia del Señor. Pero la pauta está en que la palabra dice que ellos ofrecieron un fuego que el Señor nunca les pidió. Algo que brotó de su intención nada más, porque pensaron que quizá a Dios le iba a agradar. O sea que hay cosas que Dios tiene que pedir a nuestra vida para que en respuesta a ello nosotros podamos ser agradables. Pero en el caso de Nadab y Abiú, que dicho sea de paso el nombre de estos jóvenes, Nadab significa liberal y Abiú significa padre de renombre. Eso significa Nadab, liberal, y Abiú, padre de renombre. Y eso me llamó mucho la atención también,
Porque cuando habla de un padre de renombre o de uno que es liberal, está mostrando la tendencia de las actitudes, de las acciones que esos jóvenes propiciaban. Cuando viene a la mente la idea de alcanzar un renombre, entonces se cae en liberalidad, porque ya no se mantienen las normativas que la palabra del Señor nos da, y entonces comenzamos a extraviarnos. Por eso yo quiero hoy seguir enseñando la importancia básica, fundamental, de que la palabra sea el fundamento de nuestra fe cristiana, que la palabra sea el principio que nos guíe en el camino. Y hemos repetido, creo que usted ya lo asimiló, yo espero en Dios que ya lo haya asimilado, que cuando el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, utiliza la raíz hebrea o la palabra hebrea nir, que se deriva de la raíz nur, que lo que significa es un fuego ardiente. Entonces la palabra es un fuego, pero es el fuego que viene de Dios. Aquel que se aparta de la palabra se aparta del fuego verdadero, y es el que potencialmente está en peligro de comenzar a ofrecer un fuego extraño que el Señor no ha pedido, que el Señor no ha requerido. Y yo creo, hermanos, que esto también en cierta manera nos va ubicando en el orden que debemos mantener, porque es sabido por todos que nuestro Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen amén? Es un Dios de orden el que tenemos, y hay que mantener orden en todo, porque vuelvo a la carga con el mismo pensamiento. Pueden brotar intenciones buenas, pero si Dios no las ha pedido, nos va a crear problemas. Es cierto que hay que ser proactivos. Yo le aplaudo al pueblo cuando tiene proactividad, la gente que siempre está viendo las necesidades que hay en la obra, por ejemplo, y que están viendo cómo satisfacer esas necesidades. Excelente, hermanos amados, qué bueno, porque hay que ser proactivo en la obra, pero sin perder el orden. Si Dios le pone un sentir a usted en su corazón de hacer esto o aquello, excelente, hay que hacerlo, pero que no se le olvide que Dios ha puesto autoridades. Hay un pastor, hay un coordinador, hay alguien a quien usted le tiene que rendir cuentas para que las cosas que se hagan en el orden de Dios y que no vayan a ser motivo de conflicto o que nos aparten realmente de la bendición. Yo no le quito el impulso de que sea proactivo, porque así hay que ser, pero mantengamos el orden. ¿Qué hubiera pasado si a Nadab y a Abiú se les hubiera ocurrido preguntarle a su padre Aarón y le hubieran dicho: papá, ¿qué opina usted? Mira que tenemos el sentir de ir a ofrecer al altar del Señor, llevar una ofrenda de incienso. Pues quizá Aarón los hubiera ubicado, les hubiera dicho: Dios no ha pedido tal ofrenda, y les hubiera explicado lo que se debe de experimentar para darle al Señor lo que Él está requiriendo. Pero ellos tomaron su propia iniciativa, quisieron quizá establecer un nuevo patrón, quisieron poner una nueva tendencia, y mire lo que ocurrió. Dice que salió de la presencia de Dios el fuego verdadero y los consumió, los destruyó en el momento, porque estaban ofreciendo algo que Dios no les había pedido. Mire cómo al Señor muchas veces las intenciones humanas, cuando no están guiadas por el Espíritu Santo, pueden ser ofensivas, hermano. Razón tenía el fundador de nuestra misión, que decía que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Amén. Hay que pedirle entonces al Espíritu Santo que nos guíe para no caer en esa tendencia de querer alcanzar un renombre. Eso también quiero apuntalarlo, porque Abiú significa padre de renombre y Nadab significa liberal. Puede venir el síndrome. Esa palabra síndrome lo que significa es un conjunto de síntomas. Puede venir el síndrome de la fama, y cuando alguien busca renombre, ya no le importa si la palabra dice determinada cosa o no la dice. Es más, algunos dicen: la Biblia dice esto, pero no significa eso. Lo que significa es esto y lo otro, porque muchos utilizan la palabra. En lugar de ser ellos usados por la palabra, ellos utilizan la palabra a conveniencia. De ahí que hasta la más perdida de las sectas y los más apartados de la verdad
tienen su textito bíblico para respaldarse, ¿verdad? Entonces hay que guiarse por la palabra para que este fuego ardiente nos mantenga en orden y que no nos extraviemos, que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que nos mantengamos siempre en el propósito de Dios. La palabra es la que va a trabajar eso, y de esa manera no vamos a caer en liberalidad, porque la palabra siempre mantiene normativas. Recuerde usted cuando Pablo le hablaba a Timoteo y le decía que le da instrucciones, que examine la palabra para que sepa cómo debe comportarse en la casa del Señor, que es columna y baluarte de la verdad. Le dice para que sepas cómo debes comportarte. Mire cómo la palabra está llena de principios y axiomas que nos van a mantener en el propósito para que no vayamos a caer en liberalidad y que con el afán de alcanzar renombre vengamos a vender los principios de la sana doctrina que por misericordia el Señor ha revelado a nuestra vida, y ofrecer entonces un fuego extraño que sea abominable, que sea aborrecible, que no agrade el corazón del Señor. La palabra entonces va a ser ese fuego que nos va a mantener ubicados en el propósito y nos va a ayudar a que perseveremos en la doctrina. Yo ya le expliqué que en el griego la palabra didache o didache lo que significa es una forma de vida. Lo que el Señor espera es que nosotros practiquemos la palabra, que nuestra forma de vida esté apegada a la bendita palabra del Señor, que vivamos los remas que Dios envía, la palabra revelada, que tomemos de la letra, pero que el Espíritu Santo haga rema la palabra para que entonces sea alterada nuestra forma de pensar y por ende nuestra manera de vivir cambie, y que estemos entonces perseverando en la doctrina, en la forma de vida que el Señor quiere que tengamos. O sea, hermanos, que la doctrina más que sapiensal tiene que ser de carácter conductual, ¿verdad? Tenemos que tener más conductas que sabiduría, porque alguien puede saber la Biblia, conocerla, ¿verdad? Mejor prefiero utilizar la palabra conocimiento, porque ya hablar de sabiduría es otra cosa. Alguien puede conocer la Biblia, alguien puede tener un cúmulo de conocimientos, puede tener información en su mente, pero la doctrina que Dios espera que nosotros practiquemos no debe estar solamente en la mente, sino que tiene que hacerse parte de nuestra existencia para que se cumpla aquella palabra que dice que el verbo se hizo carne, que la palabra venga a encarnar en nosotros para que podamos practicarla y entonces mantengamos la doctrina. Recuerde que el Señor, cuando dio la grande comisión de que los discípulos fueran a las naciones y predicaran salvación, les dijo, enséñenles, dice una versión, enséñenles a los gentiles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado a ustedes. Porque dice también la palabra original, la idea que da es, enséñenles que guarden guardando ustedes. Así se tendría que interpretar. Enséñenles que os guarden guardando ustedes. O sea, enséñenles a guardar poniendo ustedes el ejemplo de cómo se debe hacer. Imagínense, hermanitos, la revolución que causaría un evangelio que se convierte en un evangelio que pasa de lo teórico a lo práctico, y que entonces comenzamos a mostrar cómo se vive el evangelio. Eso es predicar con la vida. Entonces la gente va a empezar a ver de qué manera se debe vivir el evangelio, y muchos van a empezar a convertirse al Señor, porque lo que ha traído crisis de credibilidad justamente es esa dicotomía, se llama, ¿verdad? De pensar una cosa y practicar otra, de saber una cosa y realizar otra. Ahí hay un conflicto serio que en primer lugar nos va a crear problemas a nosotros y después le va a crear problemas a las personas. Nosotros tenemos que mantenernos siempre en el principio de la palabra y que ésta se convierta en un estilo de vida que podamos mostrarle a los demás, para que entonces ellos vivan el evangelio
que nosotros estamos viviendo. Pero imagínense el caos que trae el hecho de que se predica una cosa y se practica otra. Eso trae frustración, eso debilita, eso desgasta la fe. Nosotros tenemos que proponernos a diario vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Así como Daniel, que estaba pasando por un dolor moral extremo. Habían sido sacados de su tierra, habían sido llevados del lugar de adoración a una tierra extraña, ajena. Los habían apartado de la adoración al Señor y estaban ahora esclavos, cautivos en una tierra que era totalmente opuesta a lo que ellos practicaban. Pero en medio de esa turbación, de esa aflicción, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ahí hay un principio doctrinal que para nosotros tiene mucho peso. A diario tiene que haber una propuesta de vivir apegados a la palabra del Señor. Yo creo que no habría conflicto, o no tendría que haber conflicto en lo que debemos y no debemos hacer, porque hay un principio axiomático que es para nosotros muy elemental, ¿verdad? Y es el hecho de pensar, ¿esto que voy a hacer está acorde a la palabra o no? De ahí que predicadores eminentes han aconsejado que el pueblo de Dios a diario lea el libro de Proverbios, porque en el libro de Proverbios usted encuentra respuesta a todos los cuestionamientos que puedan haber. Cualquier cuestionamiento, cualquier pregunta, la respuesta se encuentra en el libro de Proverbios, en el libro de la sabiduría. Ahí está la respuesta. La gente entonces tiene que adentrarse a la palabra, profundizar en ella y guardarla, hacerla práctica y preguntarnos, ¿será que esto que voy a hacer o pienso hacer agrada al Señor? ¿Será que está acorde a la palabra? Miren, hermanos, nos evitaríamos un sinfín de problemas, porque muchas veces las cosas no salen bien porque nos hemos divorciado del principio de la palabra. Pero cuando la asimilamos, la ponemos por obra, entonces esa palabra va cobrando vida en nosotros y nos vamos ejercitando en ser hacedores de la palabra. Y es ahí cuando desprendemos bendiciones abundantes del Señor. Y lo más importante es que nuestra vida comienza a ser una ofrenda de olor agradable al Señor, porque cuando la palabra es tu guía, cuando la palabra es tu fundamento, el fuego que ofreces es fuego que viene del Señor y que es propiciado por la obra del bendito Espíritu Santo que nos trabaja y que eleva esa vida como una ofrenda de olor grato en la presencia del Señor. Dale fuerte las palmas al Todopoderoso esta mañana. Eso es perseverar en la doctrina. Ahora, volviendo al tema, ¿cómo diferenciar el fuego extraño del fuego verdadero? O a la inversa, ¿verdad? Porque la palabra también nos da una advertencia seria. Nos dice la Escritura que Satanás se viste como ángel de luz. ¿Ha leído usted eso, verdad? En la epístola de Pablo a los Corintios. Y esto no es de extrañarse, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Hay que saber entonces discernir. Y en Hechos capítulo 2 y versículo 19 habla que Dios mostrará prodigios en el cielo y señales en la tierra. Y menciona los prodigios de Dios y las señales, que son sangre, fuego y humo. Diga conmigo, sangre, fuego y humo. Y lo que el enemigo utiliza es fuego, humo y azufre. Repita conmigo, fuego, humo y azufre. En cambio, Dios envía sangre, fuego y humo. ¿Se da cuenta que hay dos elementos que son los mismos? El fuego y el humo. Pero hay un elemento
que no puede emular Satanás, y es el elemento de la sangre, porque sabe que la sangre le aplastó la cabeza en la cruz del Calvario, porque cuando el Señor derramó su bendita sangre hasta la última gota, fue pagada la redención de toda la humanidad. Nosotros sabemos que por esa bendita sangre somos salvos, hermano, y tenemos vida eterna, porque el Señor pagó la deuda de nuestro pecado cuando derramó su sangre. Aleluya. De hecho, por eso declaramos que la sangre de Cristo tiene poder, ¿verdad? Cuando estamos en aflicción, de inmediato decimos la sangre de Cristo. Y créame que no es vano hacerlo. Recuerdo el testimonio que escuché de una hermana hace muchos años, que comentó que había salido de la iglesia, de nuestra iglesia central, en el último servicio, pero hubo problemas con su transporte y no pasó la camioneta, y era tarde, los hermanos se habían ido, y finalmente pasó alguien que se detuvo en el vehículo y le pidió a ella a favor que la trasladara a tal lugar, y le dijo: pase adelante. Y hermano, la habían secuestrado, se la llevaron para otro lugar, y le dijo: mire, esta no es la ruta que yo utilizo, yo no voy para acá. La secuestraron, querían agredirla físicamente, y entonces ella lo único que pudo decir en medio del tormento que estaba viviendo fue: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo. Y los personajes salieron corriendo, porque uno de ellos después comentó que había visto a la mujer bañada en sangre. Entonces pensó que a saber qué cosa era, ¿verdad? Y salieron corriendo, porque la sangre de Cristo tiene poder, hermanitos amados. Es poderosa para salvar, es poderosa para sanar, y es poderosa para resguardar nuestra vida. Démosle gloria al Señor esta mañana, y que esa sangre sea rociada en nosotros. Entonces el enemigo no puede emular la sangre, solo el fuego, el humo. Y es ahí donde aparecen los fuegos extraños. Sin sangre no puede haber fuego de Dios. ¿Escuchó eso? Sin sangre no puede haber fuego de Dios. Entonces todo fuego verdadero tiene que exaltar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Si no exalta el sacrificio de Jesús, entonces es fuego extraño. Supe de un cantante eminente, bueno, magistral en su preparación musical, y que por mucho tiempo cantó a Dios, pero de repente su mente fue envenenada. Por eso, miren, hermanos, tengamos cuidado de las cosas que oímos, porque no todo lo que brilla es oro, dice el dicho popular. A saber qué cosas comenzó a escuchar este muchacho, un adorador famoso a nivel mundial, cristiano. Cuánta música ese hombre exportó para el mundo, pero de repente escuchó doctrinas raras, y la Biblia nos advierte que para este tiempo final debemos de cuidarnos, porque habrá doctrina de demonios. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Y comenzó a escuchar este varón cosas raras, y de repente comenzó a cuestionar a Dios. Y de repente públicamente él dijo: nunca más ser cristiano, desisto, me aparto, porque esto no es lo mejor. ¿Qué clase de padre, dijo el hombre, es aquel que permite que su hijo inocente sea martirizado por pecadores? ¿Cómo el Dios Padre permitió que Jesucristo fuera martirizado en ese madero de ignominia y de maldición? Yo no quiero un evangelio así, de un padre que no pudo auxiliar y socorrer a su simiente, a su heredad. Entonces me retiro, porque esto no es lo mejor para mí. Miren los pensamientos. En lugar de destacar el amor de aquel padre que toleró, que soportó ver el martirio de su hijo, pero que en un pacto eterno que se llama el pacto de redención, a los que les gusta la teología, que fue un pacto de caballeros entre el Padre y el Hijo, porque usted en Juan 17 puede leer
cuando Jesús le dice: Padre, de los que tú me diste, ninguno se ha perdido, sino solamente el hijo de perdición. De los que tú me diste, ¿cuándo se los dio el Padre? Hubo negociación de almas, y el Señor por amor se ofreció voluntariamente, porque cuando el Padre preguntó: ¿quién irá? ¿Quién va a redimir a este género de pecadores? ¿Quién va a llevar salvación al tomo humano? Hubo un silencio universal, porque ninguno estaba preparado para eso. Pero de repente se irrumpió el silencio cuando el Señor Jesucristo dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré a pagar el precio por el pecado. Yo seré el sacrificio para ti, sacrificio agradable. Y se dio el pacto de redención. Por eso dice el apóstol Pedro en su epístola que el Señor había sido preparado como cordero desde antes de la fundación del mundo. Por eso la Biblia tiene razón cuando afirma, la palabra de Dios, que con amor eterno el Padre nos ha amado. Qué lindo es leer que no había mundo, hermanitos, no había creación, y al Padre nos amaba a cada uno de nosotros. Alabado sea su nombre, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Aleluya. Y el bendito Jesús se ofreció voluntariamente para derramar sangre. Entonces, ¿cómo no destacar el sacrificio de Jesús? Cuando una doctrina se aparta del sacrificio, cuando a una tendencia doctrinal le parece bochornoso el derramamiento de sangre, ese es fuego extraño. Los cantos que no exaltan la obra de Jesús en la cruz pueden ser de dudosa procedencia, porque Satanás aprendió a imitar el fuego, aprendió a imitar el humo, pero jamás va a poder sustituir la sangre, porque ese es el sacrificio universal que trajo redención a toda la creación. Por eso dice Romanos que la creación está gimiendo como una mujer que tiene dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿A quién se refiere ahí? Se refiere a nosotros, porque la creación sabe que hasta que nos manifiesten, la creación va a ser totalmente restaurada. De momento el mundo está involuto. La creación ha ido retrocediendo porque aún no han sido manifestados los hijos del Señor. Pero cuando se dé esa manifestación que va a ocurrir, el glorioso día en que Jesús venga por su pueblo. ¿Y sabe por quiénes va a venir el Señor? Por aquellos que estén saturados de palabra. La señal que van a tener los hijos va a ser el fuego ardiente en el corazón. Por eso la palabra hay que amarla, la palabra hay que disfrutarla, porque esto no es información. Dice en Proverbios: retén el consejo, porque esto es tu vida, dice la palabra. Cuando nos mantenemos en el principio, entonces nosotros vamos a ser siempre olor fragante para el Señor, porque sin sangre no puede haber fuego verdadero. Si quitamos este elemento tan valioso, entonces tendríamos por inmunda la sangre del Cordero. Y qué necesario es que destaquemos el sacrificio, que nuestra vida se mantenga, hermanos amados, consciente de ese sacrificio de amor que el Señor hizo en la cruz de Calvario, para que entonces descienda fuego y que tengamos experiencias como la que tuvieron hombres de Dios, que aparece acá en la Biblia el registro de los portentos que realizaron apegados al sacrificio. Por ejemplo, Abel, que aparece en el capítulo 4 y versículo 4 del libro de Génesis.
derramó sangre, no como su hermano Caín, que llevó lo mejor, pero del fruto de la tierra. Y yo estoy seguro, hermano, que estos jóvenes habían sido instruidos en la forma en que había que sacrificar. Ya le había sido revelado a Adán y a Eva que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Y yo sé que ellos tuvieron que haber sido instruidos en el sacrificio. Pero quizá al muchacho, a Caín, le pareció bochornoso. Ay, qué sucio es estar matando víctimas. No, yo voy a ofrecer, yo voy a llevar lo mejor de la tierra. Yo no me voy a manchar las manos con sangre, hasta maloliente es el sacrificio. No, no, no. Yo voy a llevar el fruto. Mire las buenas intenciones. Le voy a llevar a Dios lo mejor, la primicia, lo más desarrollado de la cosecha. Pero la pregunta es, ¿eso había pedido Dios? No. En cambio Abel dijo, yo me voy a mantener en lo que aprendí. Y llevó el cordero y derramó sangre. Y cuando él ofreció sangre, quemó la religión. Porque el ofrecer, el tener conciencia del derramamiento de sangre, quema la religión. En cambio Caín avivó el fuego de la religión, y por eso es que la palabra dice que Dios no vio con agrado. Y ya le expliqué que cuando dice que Dios no vio, significa que ni siquiera de reojo. A Dios no le interesó para nada ver los frutos que llevó Caín, porque estaba prácticamente, hermanos, negando la obra que Cristo iba a realizar en la cruz del Calvario. Porque usted sabe, ¿verdad?, que siempre que Israel ofreció cordero, la figura era el cordero de Dios que vendría a quitar el pecado por el mundo. Y todos los que pusieron su fe en aquel corderito pascual, de alguna forma Dios les va a hacer provisión de salvación, porque ese cordero pascual era la figura del verdadero cordero de Dios que vendría, no a cubrir, sino a borrar el pecado de toda la humanidad. Entonces, cuando Abel derrama sangre, quema la religiosidad. El padre de la fe, Abraham, le creó a Dios. Allá está el relato en Génesis 15, 17. Y cuando le creó a Dios, motivado por el día del Señor que le fue revelado, porque ustedes recuerdan que Jesús dijo que Abraham se regocijó cuando vio su día. Así dijo Jesús. Abraham se regocijó cuando vio mi día. ¿Qué día? El día de la redención. A Abraham le revelaron el sacrificio de Jesús. Y cuando vio esa sangre derramada, sangre inocente, entonces le creyó a Dios. Y dice que eso le fue contado por justicia. Cuando Abraham le creyó a Dios, quemó la incredulidad. Hay un fuego de la palabra cuando la creemos que quema la incredulidad. Moisés bendijo al pueblo, dice Levítico 9:24. Profirió bendición, movido por la revelación del Cordero que vendría. Y cuando bendijo Moisés al pueblo de Israel, quemó la ansiedad, la angustia que había en el corazón de aquel pueblo. Yo creo que este tiempo que estamos viviendo hoy por hoy exige que nuestra fe en la sangre que Jesús derramó crezca en el corazón, para que nosotros también quememos la angustia que Satanás ha enviado al mundo. El mundo está angustiado, hermano. El mundo está asustado. El mundo está sobresaltado. Pero usted y yo, como hijos del Señor, tenemos que estar frescos, porque tenemos la sangre del Cordero rociado sobre nuestra vida. Y esa es la mejor vacuna que podemos tener, ¿verdad? Porque el Señor nos guarda, el Señor nos protege, el Señor nos libra de todo mal. Y eso va a quitar la angustia del corazón. Gedeón, aquel caudillo libertador,
que estaba frustrado, escondiendo el trigo en el lagar, una costumbre, o perdón, ¿qué sería? Una actividad no acostumbrada, ¿verdad? Ese es el verdadero pensamiento. Pero lo hacía así porque venían los madianitas y se robaban la cosecha de todos los años. Yo me imagino la frustración que había en aquel varón de ver cómo venían estos hombres extraños y enemigos de Israel y se llevaban todo. Entonces él vino y tomó parte de la cosecha y la escondió en el lagar, que era donde pisaban las uvas para extraer el vino. Y ahí estaba cuando se le apareció el Señor. Y le llama varón esforzado y valiente. Y le dice: Señor, ve con esta tu fuerza y libra a tu pueblo. Y él dice: ¿qué fuerza? ¿Quién eres tú? Parafraseando, pues yo soy Dios. Ay, si es así, ¿por qué no nos has librado del enemigo cuando viene a saquear todo lo que necesitamos para sobrevivir? Y entonces Dios se le comienza a revelar. Y llega un momento en que Gedeón va entendiendo esa visitación, esa manifestación que se está dando a su vida, porque el Señor se le está revelando, esa teofanía, ¿verdad? Y de repente ofrece. Estaba el pueblo tan en desuso el sacrificio, que Gedeón es un ejemplo de la forma como no se debía sacrificar, porque ofrece de una forma disparatada, hermanos. Va y cose la víctima. Eso jamás lo había pedido Dios. El cordero tenía que ser ofrecido como holocausto, holocautoma, ofrenda del todo quemada. Pero Gedeón hace un caldo y Dios lo tolera porque sabe que él está en ignorancia. Pero mire cómo se le va revelando el sacrificio del cordero. Y de repente él entiende la revelación. Y movido por el celo que la revelación le trae, destruye los altares. Y entonces quemó la idolatría. Miren la importancia del fuego. Si no tenemos fuego, va a haber religión. Si no tenemos fuego, va a haber incredulidad. Si no tenemos fuego de palabra, va a haber angustia. Si no tenemos fuego, va a haber idolatría. Y eso nos va a crear problemas. Elías clamó al Señor para poder ubicar al pueblo, porque estaba cansado el profeta de ver las mezclas que se estaban dando. Israel tenía dioses por todas partes, hermano, y dijo: basta ya, es tiempo de definir al pueblo y que Israel sepa quién es el verdadero Dios. Y desafió a los falsos y erigieron altar ambos, el verdadero profeta y los falsos. Y dice que descendió fuego. Y cuando descendió fuego, se puso en evidencia cuál era el verdadero altar que Dios había elegido. Porque el fuego es el que muestra cuando hay un verdadero altar. Y entonces quemó el falso culto con el fuego que descendió. Sin el fuego de la palabra, el pueblo de Dios no puede prevalecer en el tiempo final que estamos viviendo. Entonces, hermanitos amados, amemos la palabra de Dios y que este fuego ardiente, que este Nir o Nur esté en nuestro corazón, para que entonces caminemos confiados y seguros y que podamos declarar lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara o fuego ardiente, que es la traducción, ¿verdad?, literal. Fuego ardiente es a mis pies tu palabra, y ese fuego va a ser la luz que me va a mostrar el verdadero camino. ¿Cuántos queremos caminar en el propósito de Dios? Amén. Pero sin la palabra no podríamos. Ahora, si la palabra está ardiendo en nuestro corazón, tengamos la seguridad que el fuego que ofrecemos a Dios
no será fuego extraño como el de Nadab y Abiú. Y dicho sea de paso, que Dios nos guarde, hermanos, de ofrecer fuego extraño para Dios.